Vamos a nuestro siguiente tema del día, las alergias, nuevos tratamientos. Una alergia es una reacción de un sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las demás personas. Quienes tienen alergias suelen ser sensibles a más de una cosa. Vamos a presentarte una serie de temas gráficos que puedes anotar perfectamente en casa y regresamos a platicar con nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos directamente a platicar con nuestro invitado. Ya está con nosotros el doctor Gerardo López. Él es alergólogo e infectólogo para hablar de este tema especial, nuevas terapias de tratamiento para las alergias. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar en Código Salud. Muy buenos días. Bien, ya hemos tratado en diferentes programas el tema de las alergias. Sabemos que hay alergias que son hereditarias, alergias que van muy relacionadas con el ADN finalmente, ¿no? Que se pasan de papá a hijos, alergias, por ejemplo, que son estacionales, que se presentan en determinadas etapas del año, quien es alérgico al polen, a los árboles, a los ácaros, impresionantes. Pero poco a poco hemos ido entendiendo que existen también avances tecnológicos muy importantes que nos ayudan a poder por lo menos tratarlas o desaparecerlas, si es el caso. ¿Qué hay de esto, doctor? Bueno, antes que nada hay que ubicar el contexto de la alergia, como se mencionó. Es un problema de salud pública y este problema de salud pública significa de que compromete tanto las políticas de salud como la calidad de vida de un individuo, es decir, va desde lo genérico hasta lo más particular. Se ha hablado que las alergias actualmente son una epidemia no infecciosa que se compara con la obesidad y se compara con otro tipo de problemas tan graves como el cáncer. ¿Tenemos algún dato que nos indique de cuántas personas tienen algún tipo de alergia en México? Bueno, en el mundo una tercera parte de la población es alérgica. Y en México, realmente todos los estudios que hemos realizado en todo el país exactamente coincide con esto. Más o menos una tercera parte de la población mexicana. Lo importante es que la alergia tiene muchas manifestaciones y de ahí también va implícito el aspecto del diagnóstico y el aspecto terapéutico. Es decir, una persona puede tener rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, urticaria, conjuntivitis alérgica. Todo depende del órgano que se afecte más, pero la gran mayoría de todos estos pacientes tienen ambas, o sea, tienen varias en el mismo momento o progresivamente. A esto se le llama marcha alérgica. Empiezo con una enfermedad y termino con varias. Y termino con una o varias. ¿Y cuál es la varias. razón, doctor, de que esto pase? Esto definitivamente influyen muchos elementos. El más importante, es de acuerdo a lo que se ha observado, es el aspecto genético, la herencia. Como mencionaba, existen ciertos elementos de DNA que hacen que un individuo tenga mayor predisposición cuando nace a ser alérgico. Pero para que esto se exprese y realmente genere la enfermedad, se necesita desde luego alteraciones alimentarias. Y esto es un problema gravísimo que estamos sufriendo todos los pobladores del mundo. La occidentalización de la dieta, es decir, dieta basada en grasas, dieta basada en azúcares, que es lo que nos ha deteriorado grandemente el equilibrio de nuestra respuesta de defensa. Que esto se ha venido presentando desde hace aproximadamente 40 años, 30, 40 años, cuando comenzamos a copiar los estilos de vida norteamericano, por ejemplo, y cambió nuestra alimentación más ligada a lo tradicional, al campo, a lo natural, a lo industrializado y a la comida rápida, que no solo afecta, por ejemplo, en problemas o casos de obesidad, hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Así es. ¿También tiene un incremento entonces en la presencia de alergias? Pero desde luego, incluso también con el aspecto de las enfermedades autoinmunes y desde luego el cáncer. Pero tomando el principio de esto, quiero señalar que, por ejemplo, se han comparado poblaciones que utilizan la famosa dieta mediterránea comparada con la dieta occidentalizada, la comida rápida. Y efectivamente la población que se alimenta con esa dieta mediterránea, que ahorita lo vamos a aclarar,
pues tienen una menor alteración en cuanto a su respuesta inmunológica y por lo tanto tienen menos alergias. Sin embargo, nosotros en México y toda Latinoamérica tenemos una dieta que la hemos desdeñado mucho, es la dieta mesoamericana. La dieta mesoamericana, y todos la van a conocer, o la conocen mejor dicho, se sustenta en el nopal, en el jitomate, en la calabaza, en el frijol. Lo que le decía, doctor, que es como la tradicional, la que nos enseñaron las abuelas, los abuelos. Cuando alguien dice, es que no comemos mucha dieta T o mucha vitamina T, los tacos, las tortas, lo que está basado en maíz, definitivamente no es tan cierto, porque esa dieta está llena de fibra. La dieta fibrosa hace que nosotros tengamos una respuesta con bacterias que le llamamos y que antes se conocían como flora intestinal, ahora se llama microbiota. Esta microbiota o estos animalitos se equilibran con nosotros, se unen con nosotros y hacen que se presente una respuesta equilibrada. Claro, de hecho tenemos que hacer sinergia precisamente con estos microorganismos que tenemos al interior de nuestro cuerpo. Vamos a hacer una pausa, claro que no sí. nos tardamos nada, regresamos a Código Salud, estamos platicando sobre los nuevos tratamientos para trabajar directamente con pacientes con alergias. Muy bien, regresamos a Código Salud, estamos hablando de las nuevas terapias de tratamiento para las alergias y está con nosotros el doctor Gerardo López, él es alergólogo e infectólogo. Estábamos platicando con el doctor acerca de cómo también influye la alimentación para que las personas comiencen a presentar y se dispare incluso la presencia o el número de casos de alergia en nuestro país, doctor. Ya nos hablaba cómo iba avanzando precisamente con la industrialización de los alimentos, cómo hemos copiado el estilo de vida norteamericano sobre todo, claro. Y esto ha incrementado el número de personas con alergia. Pero a pesar de que 3/4 partes de la población la mantenga o la presente, me imagino que hay una cifra negra todavía porque hay muchas alergias que se confunden. Así es. Que parecen gripas. Claro. Se tratan incluso con medicamentos que la gente compra y no solucionan el problema. De hecho, para poder identificar a una persona con alergia, la persona alérgica tiene datos muy especiales que efectivamente se confunden. Primer punto, es recurrente. Una persona que acude a varios médicos y dicen, doctor, no me atinan mi diagnóstico, ya me tomé tantas medicinas, llevan incluso las bolsas a la consulta de los medicamentos. Esa recurrencia es un dato muy característico de las alergias. Las alergias, sobre todo estas recurrentes, se presentan principalmente en la vía respiratoria. Por lo tanto, el sitio que más se afecta ya después de la infancia a una persona es la nariz y los pulmones. Así es. El 30%, esto sí tenemos muchos estudios hechos en la ciudad, incluso de México, tenemos que el 30% de la población del Distrito Federal presenta rinitis alérgica. La rinitis alérgica la conocen todos como el catarro crónico o la gripa crónica. Y además son personas que prácticamente todo el año presentan los síntomas. Y llueva, haga frío, haga calor. Exacto. O no. Y quiero señalar algo muy interesante. Solamente de 100 personas, 5 son diagnosticadas como rinitis alérgica, es decir, 95% ahora sí que no le atinan los doctores. Imagínense, y es muy fácil. ¿Cómo se caracteriza, por ejemplo, la rinitis alérgica? Moco, estornudo, comezón y nariz tapada. Cualquiera que escuche estos datos dicen, yo tengo rinitis alérgica, pues efectivamente tiene rinitis alérgica, pero el médico cuando se enfrenta a un paciente con esas condiciones dice, tienes otra enfermedad y empiezan los tratamientos inadecuados. Es el problema del mal diagnóstico, doctor. Totalmente. Ahora, una vez diagnosticada la persona, que ya sea el diagnóstico certero, que sepa qué tipo de alergia, a qué la tiene, porque también yo creo que eso es importante a ustedes como especialistas, identificar a cada persona y saber qué tipo de alergia tiene, qué es alérgico o alérgica la persona. Estamos hablando en estos momentos de nuevas terapias de tratamiento. Así es. ¿Cuáles son? Bueno, en la actualidad hay una combinación de muchas, pero lo más importante es señalar que una sola no va a ser la solución. La primera es la preventiva y aunque parezca es la nueva, no es tan nueva. La dieta, simplemente tomarla como una dieta basada en fibra, es una nueva tendencia, no nada más para los alergólogos, sino para todos. La alimentación. Y fíjense qué interesante, ¿eh? El doctor nos está indicando que para evitar una alergia, o por lo menos identificarla o disminuir su presencia,
La alimentación es básica, ni siquiera nos estamos yendo a medicamentos, ¿eh? Exacto. Alimentos. Y ahí van otros datos que incluso son más impactantes que un fármaco. Ejemplo, el nacimiento por cesárea. Cuando una señora dice, yo quiero que mi hijo nazca por cesárea, está condenando a su hijo a tener un problema futuro de alergia, precisamente por la flora que se modifica, los bichitos buenos que son desplazados por bichos malos en el organismo de ese bebé. ¿En qué porcentaje una persona que nace por cesárea puede tener importante. Una alergia? Igualmente se eleva de un 20 a 30%, el riesgo de posibilidad. El otro dato es la ausencia de seno materno. Cuando una mamá no le da seno materno a un bebé, estamos poniéndolo en riesgo de una alergia. Pero vea qué tan impactante es esto, por eso decíamos salud pública. Muchas mamás que trabajan, ¿dónde pueden sacar su leche para dársela a su bebé? Se necesitan lactarios. Entonces, todos estos problemas laborales implican un proceso de diagnóstico y de tratamiento correcto para tratar de evitar que ocurra este tipo de padecimiento. Otro aspecto, el exceso de antibióticos. No hay persona que no vaya con un médico que diga, no es buen médico porque no me dio una receta con antibióticos. Los antibióticos tomados tempranamente y en exceso nos condena a ser alérgicos. También. Y podemos seguir, pero uno de los datos que yo sí quiero hacer mucho hincapié es el tabaquismo. El tabaquismo es lo que nos está condenando actualmente a que no tengamos alergia en la etapa temprana de nuestra vida, sino que tengamos un problema grave pulmonar en la etapa de adulto. Entonces esto se prolonga. Por favor, hay que tratar de evitar el tabaco. Ahora, junto con esto, los aspectos farmacológicos son sustanciales. Dijimos que estas personas se ven comprometidas en sus vías, en todo su organismo y ocasionan una alteración en su respuesta inmunológica. Eso se llama inflamación. La inflamación que tiene una persona alérgica es muy importante. La tenemos que abatir. Para eso hay fármacos antiinflamatorios y esos fármacos se les conoce como esteroides. Y los esteroides, para que se quite ese mal concepto, se tienen que utilizar por vía tópica, es decir, se tienen que aplicar localmente, en la nariz, en la piel, inhalados, pero no tomados, porque muchos médicos recetan el esteroide tomado, ese se absorbe y ocasiona muchos estragos. Lo ideal es el esteroide tomado, entonces cuando tópico, inhalado o tópico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empleemos esos medicamentos. Los otros medicamentos que son universalmente conocidos y que son una piedra muy importante de tratamiento angular para que los pacientes mejoren, se les conoce como antihistamínicos. Los antihistamínicos son lo que nos quita todos los síntomas. Los síntomas, como decíamos, moco, estornudo, comezón, se quitan con antihistamínicos. La comezón de los ojos, la comezón de la piel, la presencia de ronchas, se quitan con antihistamínicos. No existen procedimientos quirúrgicos en este aspecto. No hay a nivel mundial un dato clínico que nos indique que un procedimiento quirúrgico me puede corregir o curar una alergia. No. Quirúrgica. O sea, todo es como usted nos está indicando. Todo es alimentación, todo es y preventivo este tipo de... y farmacológico. Y farmacológico. Entonces, la suma de estas medidas preventivas, más los medicamentos antiinflamatorios, junto con los antihistamínicos, que en la actualidad se utilizan ya de diversas formas. Por ejemplo, la mamá dice, es que no, mi niño no puede tomarse esta tableta. Pues hay gotas o hay tabletas que son dispersables. Hay muchas opciones que son novedades actualmente en la terapéutica. Y eso se lo tienen que preguntar directamente a su especialista. El médico de primer contacto no necesariamente tiene que ser especialista. Eso sí es algo que quiero hacer mucho hincapié y esto es para todos los médicos. El médico de primer contacto es el que tiene la obligación de tratarla. ¿Qué hacemos nosotros los especialistas? Lo que me preguntaba hace un momento. ¿Cómo identificamos a qué eres alérgico? Entonces ahí sí entran las modalidades de diagnóstico. Pruebas de alergia, que se llaman pruebas cutáneas, medición de sustancias en la sangre, que son específicas en laboratorios especiales para poder identificar a qué sustancia eres alérgico. Y esto ya son medidas de un nivel un poco más costoso, pero al final nos permiten a nosotros llevar al paciente a un diagnóstico preciso. No todos los pacientes lo requieren, pero cuando lo requieren es porque su gravedad es muy alta. Bien. O porque tienen muchas molestias. Muy bien.
Doctor, pues yo le agradezco muchísimo, el tiempo nos comió, pero agradezco muchísimo el hecho de que haya estado aquí en el foro del Heraldo Televisión en Código Salud. ¿Hay manera de contactarlo? ¿Maneja redes sociales, doctor, para que la gente pueda hacer contacto con usted? Claro que sí. Yo me encuentro en Asistencia Pediátrica Integral la pueden encontrar en Facebook. Y también la pueden encontrar como @Apiger, es mi Twitter. Y con todo gusto ahí les puedo yo atender. Muy bien, doctor, muchas gracias. A sus órdenes. Gracias Mucho por gusto. haber estado con nosotros aquí en Código Salud.